Hola, muy buenas, yo soy Aaron y bienvenidos a esta sección que, como buen psicólogo o estudiante de psicología o intento de psicólogo, me gusta verlo todo desde un prisma de la psicología, ¿no? No todo debe ser visto desde esta óptica, pero sí que me gusta intentar entender todo un poco desde esta perspectiva. Entonces se me ocurrió esta sección de un poco analizar un poco la psicopatología de algunos autores, que al fin y al cabo tiene que ver con la literatura, ¿no? Porque he puesto que las condiciones mentales de las personas van a influir sobre sus actos y por tanto su literatura, la literatura de autores que padecen alguna condición clínica curiosa, marcan la literatura que hoy en día conservamos de ellos, ¿no? Es importante tener en cuenta que todo lo que recoja aquí va a ser mera especulación. Los trastornos mentales son algo cambiante, los criterios de diagnóstico son cambiantes. Lo que sabemos hoy en día simplemente pues, es información de la época un poco incompleta. No tenemos fuentes realmente veraces sobre los hechos que hoy en día conocemos de la época y de la vida de estos autores, pero juntando un poco y sintetizando toda la información que tenemos, pues yo puedo ofreceros una serie de conclusiones, suposiciones, una síntesis de lo que podríamos hoy en día diagnosticar de una cosa u otra. Empezando por Edgar Allan Poe, bueno, como hemos visto en otro post, su infancia pues fue un poco convulsa. Después de ser adoptado, todo lo que pasó, su madrastra era un gran apoyo, pero tan tristemente falleció también. Su figura paterna no era para nada un modelo a seguir. Y aunque bueno, aunque el hecho de la muerte de su madrastra fuera cuando tenía una edad bastante mayor, podríamos posiblemente estar hablando de un trastorno de estrés postraumático. Posiblemente esto se encrudeciera pues, por las diferentes situaciones vitales por las que pasó y probablemente ascendiera a distimia o trastorno depresivo persistente que bueno, se caracteriza por sufrir episodios depresivos mayores intermitentes que se encrudecen más en un momento u otro y bueno, es como una depresión permanente, con sus más y sus menos. Por otro lado, también tenemos la hipótesis de lo que sabemos de la época de que posiblemente padeciera algún que otro episodio maníaco o hipomaníaco que bueno, se caracterizan por mostrar síntomas de grandiosidad, verborrea, autoestima exagerada, ánimo expansivo. Y lo que nos comentan de la época es que sus amigos decían que muchas veces pasaba por periodos así, lo cual esto intercalaría con episodios depresivos y pues podríamos estar hablando de un trastorno bipolar. Tipo 1 o tipo 2 no lo sabemos porque no sabemos si el episodio que padecía era hipomaníaco o maníaco. Eso depende de la gravedad, pero como no conocemos de la época, por otro lado es muy importante también hablar de que, como lo comentábamos en otro post, si no lo viste, vete a verlo, probablemente sufriera un delirium tremens en el momento de su muerte, provocado todo, exacerbado por su extraña condición ante el alcohol, su predisposición a también ingerir bastante, en fin, probablemente padecía diferentes afecciones neuropsicológicas, ¿no? Que, bueno, podrían explicar más o menos pues, las extrañas circunstancias de su desaparición o lo que le pudieran haber hecho. Por otro lado, con otros autores, podemos hablar, por ejemplo, aunque hay una larga lista de autores de los que se habla sobre padecen diferentes enfermedades y por ello crea una literatura así o asá. Yo prefiero un poco también conocer y profundizar en sus datos biográficos, que aunque no todo es explicativo, sí que nos ayuda a entender más que primero poner una etiqueta y decir que es X o que es Y y por tanto su literatura a lo mejor es así o lo que sea, sino que simplemente hay que centrarse también en la idiosincrasia de cada uno y que no necesariamente se debe parecer algo o no, porque como también sabréis, las enfermedades y los trastornos mentales, enfermedades no se dice, son un constructo artificial, vaya, no es algo que exista en sí y por ello sus criterios y sus diagnósticos van cambiando con el tiempo. Perfecto, pues nada, otros autores que podemos encontrar es por ejemplo Kafka, que bueno, sabemos que probablemente su apego no era el mejor, puesto que tenía un padre muy exigente, autoritario, una madre que en términos de educación pasó a tener un papel secundario, sus hermanas fueron víctimas del holocausto, su relación con sus hermanos era sobre todo de celos
En fin, digamos que era un caldo de cultivo, ¿no? También se sabe que padecía algún síntoma de ansiedad social, puesto que tenía miedo a la valoración negativa en situaciones sociales, ¿no? Con otros compañeros. Pero lo que también conocemos es que se mantenía bastante bien y que se defendía bien y que realmente al final se desenvolvía adecuadamente, ¿no? Este ejemplo de ansiedad social lo vemos en Metamorfosis, su libro, aunque bueno, tiene diferentes interpretaciones, como por ejemplo simplemente pues angustia vital o el egoísmo del ser humano, en fin. Como os digo, tampoco podemos especular mucho sobre el significado de sus obras, aunque sí que habrá perfectos analistas literarios que sabrán, pero desde el punto de vista psicológico es muy difícil intentar etiquetar o interpretar si no conocemos exactamente los hechos, ¿no? Por otro lado, también sabemos que era muy autoexigente y muy autocrítico, por eso muchas de sus obras las destruía o no fueron publicadas, por eso su corta proliferación, bueno, por lo menos publicada en vida. Luego sabemos que tenía mucho más obra literaria, pero que se publicó de manera póstuma. Esta autoexigencia y autocrítica probablemente pues ha derivado de pues, su padre y todo lo que influyó en él y en sus decisiones en la vida, ¿no? También conocemos que tenía muchísimas patologías médicas, muchísimas condiciones médicas desde pequeño, como una gran debilidad motriz y física, que tenía que estar todo el rato en observación y acudiendo al médico. Luego la tuberculosis, que lo acabó matando con 41 años. Una baja salud física supone una baja salud mental y viceversa. Entonces podríamos pensar que bastante de sus patologías influyeron bastante en su ánimo y en su condición mental y psíquica, y probablemente padeciera algún tipo de depresión o algo por el estilo. Pues como os digo, un poco enlazando cómo vemos su temática, su comportamiento en la época y su historia. Por otro lado, también se hablaba de que podía tener algún trastorno esquizoide o paranoide. Son trastornos de la personalidad caracterizados por una gran suspicacia social, presencia de posibles delirios, alucinaciones, que supuestamente la bibliografía nos remite que padecía. Al fin y al cabo, yo diría que todos estos trastornos o todas estas condiciones definen perfectamente el término kafkiano que se relata en sus obras, lo cual guardaría bastante correlación, pero bueno, es algo que es muy difícil de asegurar científicamente, ¿no? Por otro lado, también tenemos autores como Virginia Woolf, que se suicidó de una manera un poco traumática. También se sabía que tenía un mal estado, una mala salud mental, que posiblemente también sufriera algún tipo de trastorno bipolar. También tenemos otra autora como Sylvia Plath, que también pues tuvo una vida muy convulsa. También se hablaba de una gran depresión que padecía y cómo acabó. O Hemingway, también se decía que tenía un trastorno de la personalidad narcisista. Hay una larga lista de autores así. Me parece, desde el punto de vista, que simplemente a veces es mera especulación, aunque a veces está bien fundamentado, y es como yo os intento traer esto, ¿no? Sea como fuere, me parece que, bueno, hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada uno, cómo es cada uno, y que no todo es patologizable y todo es estigmatizable, porque, en fin, al fin y al cabo, cada uno es como es y las experiencias lo marcan, y no todo tiene que tener una etiqueta. Y recordad que estas etiquetas en salud mental simplemente son constructos que van cambiando con el tiempo y que para nada son algo malo, son algo que se deba estigmatizar. Al fin y al cabo son etiquetas que el ser humano necesita, ¿no?, para categorizar el mundo. Pero bueno, lo que os quería decir es que hay gente que lo pasa bastante mal con estas cosas y aún así encuentra vías de escape en la literatura, en su vida, y que posiblemente esto siempre te marca y siempre marca tu manera de estar en el mundo, pero nunca debemos estigmatizar a nadie por cualquier situación psíquica en la que se encuentre. Pues nada, muchísimas gracias por escucharme, espero seguir trayendo este tipo de contenido y contenido literario que os guste, así que bueno, pues nada, muchísimas gracias y espero que os guste.